porque Dios tiene un plan. Ayudar a las personas a descubrir ese plan divino hace que tu vida tenga sentido. Y te hablabas antes de lo sobrenatural. Sí. Hablemos de los milagros. ¿Has presenciado un milagro alguna vez en tu vida? Varias veces, la verdad. Lo que pasa es que sé que entramos en terreno donde la gente va a pensar que estoy quizá un poquito loco. Bueno, hacemos un disclaimer. A partir de ahora, bajar la armadura. Toda la información que vais a ver es neutra. Sí. ¿Sabes? Como diría Marco Aurelio. Así que vamos a estar abiertos a las historias que nos va a contar Itiel. Sí. O sea, yo nunca me encuentro cerrado a estas cosas porque realmente pienso que si lo has sentido así y lo vas a contar, joder, si precisamente tú no te lo creyeras, ni te atreverías a contarlo porque precisamente te la estás jugando, ¿no? A que te traten de loco. Pero claro. ¿Cómo has vivido esos milagros? Cuéntanos. Como yo creo que esto que somos no solo átomos, sino que somos seres espirituales, para mí lo espiritual lo llamamos sobrenatural, pero en realidad quizás es lo más natural de todo. Sí. Lo llamamos sobrenatural porque decimos, bueno, somos de átomos, entonces solo interactuar con la materia es lo natural. No, en realidad lo espiritual es natural también, solo que no estamos tan acostumbrados porque estamos cerrados aquí, en la mente. Aquí es donde empieza y termina todo, en una puerta abierta en la mente o una puerta cerrada, ¿no? Entonces, yo he visto, y podría contaros muchas historias, por lo vivido y por personas que lo han vivido a mi alrededor, de plena confianza, y porque lo he visto ocurrir, milagros sobrenaturales de sanidades. Es decir, por ejemplo, estar orando por una persona que tenía un bulto y literalmente ese bulto delante de nuestros ojos desintegrarse. En el momento. En el momento. Wow. Orar por un hueso que no estaba puesto en su lugar y orar y una fuerza sobrenatural, clac, encajar el hueso. He visto cosas de sanidades muy impresionantes que tienen que ver con recibir mejor audición, vista, alguien que no podía mover la pierna, moverla, columnas que estaban torcidas, enderezarse. ¿Cómo sucede? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son los ingredientes de ese contexto para que suceda este milagro? Los milagros en el Evangelio se nos muestran como una manera de decirle Dios a los seres humanos, me importas, te amo. El milagro surge como un mensaje de Dios a alguien que está sufriendo y decirle, te amo. Para mí el milagro no existe por sí mismo o solo para sí mismo, para hacernos un favorcillo, ¿no? Es que me duele aquí, hazme el milagro. No, es una manera en la que Dios irrumpe en nuestra realidad y dice, hey, estoy aquí y te amo. Entonces, ese tiene el sentido. Entonces, ¿cuándo ocurre? De muchas maneras. Yo, por ejemplo, recuerdo mi hermana no está en la fe, por ejemplo, actualmente, ¿no? Ella eligió pues, otro camino, tuvo sus dolores y Dios para ella es algo que está ahí, pero bueno, no le da mucha importancia. Y yo recuerdo una vez mi hermana que trabaja con sus manos se hizo un esguince y le dolía mucho la mano. Entonces estábamos en mi casa, normal, y yo le dije, hermana, déjame orar por ti. Y ella está abierta, ¿no? Y dice, bueno, ora. Entonces agarré sus manos y le pedí a nuestro Padre Celestial, quítale el dolor en aquella muñeca. Y en ese momento un poder vino sobre su muñeca y el dolor desapareció. ¿Con qué idea se quedó mi hermana? Pues que Dios la está esperando, que Dios la ama, que Dios tiene los brazos abiertos para ella. O sea, el milagro no ocurrió para yo hacerme el súper espiritual y vender milagros. Que hay gente que vende milagros y... No, el milagro está ahí para revelar el corazón de Dios que nos ama. ¿Tiene sentido? Y obviamente podría hablaros de sueños, visiones, encuentros con ángeles, demonios, liberaciones o lo que uno conocen como exorcismos. Todo eso lo he contemplado, lo he vivido en contextos que o sea, algunos... ¿el exorcismo los... Absolutamente. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es diferente, no, a esto? Los demonios son entes espirituales que yo los llamo como si fuese una especie de sanguijuelas del alma. Se te pegan y te empiezan a absorber
la vida, por decirlo así. Y pueden entrar de muchas maneras. Pueden entrar por heridas en el alma, por cosas que viviste, por mentiras que crees, por vicios que te empiezan a poseer y a esclavizar. Y por eso digo que yo no creo en ese mensaje de tú lo puedes todo sin ayuda, porque me he dado cuenta, por mi propia historia y por la historia de muchos, que a veces necesitas la ayuda de Dios y esa ayuda viene a través de otras personas para ser liberado de esas fuerzas oscuras que te tienen oprimido. Nosotros hemos visto literalmente gente que era adicta a la droga el martes, a la heroína, a la cocaína, ser liberada de un demonio y literalmente manifestarse y gritar y hablar cosas que ellos no son conscientes, cosas bien fuertes, y al día siguiente su deseo de consumir heroína había desaparecido. Yo lo he visto. Yo mismo era un adicto al porno y yo recibí liberación, oraron por mí, porque yo no conseguía con mis propias fuerzas, volvía, siempre volvía y recibí oración y sentí como una energía oscura que se iba, un demonio, se llama así, se fue, y a partir de ese momento fue más fácil para mí decir que no. No te arregla el problema, pero te capacita para que camines por un camino más allanado. ¿Me explico el punto o no? Pero es como las películas con el libro No, Sal... para nada. No. Es mucho más respetuoso con la persona. Esas películas del exorcista que empieza a dar vueltas la cabeza. Bueno, yo he visto cosas donde el demonio posee la conciencia de la persona y lo tira al suelo y le hace golpearse contra las paredes y darse puñetazos, porque el demonio quiere destruir al ser humano. ¿Por qué lo quiere destruir? Porque el ser humano es el objeto del amor de Dios. Y cuando seáis padres entenderéis esto. Yo soportaría más que alguien me diese un puñetazo a mí, a que alguien diese un puñetazo delante de mis ojos a mi hija. Porque como padre yo sufro más dolor por el dolor que sufre mi hija que por el propio dolor que yo tengo. Entonces, Satanás causa dolor a Dios, esto es fuerte, haciendo que los objetos del amor de Dios, que somos nosotros, sufran. Entonces, como que nos quiere destruir como para hacer daño a Dios, porque somos el objeto de su amor, ¿se entiende? Entonces, estos demonios quieren hacer que esa persona sea destruida. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de una liberación? Primero, atamos en el nombre de Jesús a ese demonio para que deje a la persona y tratamos a la persona con dignidad. Nunca haríamos eso en público para exponer, avergonzar a la persona. Lo hacemos en un ambiente seguro y pedimos a la persona, no, vuelve aquí, vuelve, vamos a hablar contigo, no con el demonio, porque el demonio se tiene que ir. El demonio tiene autoridad legal sobre esa persona, autoridad espiritual, hasta que encontramos la puerta por donde entró. Cuando ya sabemos la puerta por la que entró, podemos sacarlo por ahí y cerrar la puerta. Y este verano... Un poco fuerte, si queréis quitar esta parte del podcast. No. ¿Qué, chicos, la quitamos o no? Es bastante interesante. Muchos ya están pensando que estoy loco. Estás loco hasta que vives una experiencia sobrenatural. Casi todos los que nos escuchan, estoy seguro que han vivido un momento en su vida que no han sabido interpretar, pero les ha parecido sobrenatural. Algo que parecía un fantasma, algo que parecía una energía rara, algo que llamaron un ovni, un extraterrestre. Mira, tiene más que ver con el mundo invisible que con el mundo material. Todas estas cosas que a veces se dicen de las cosas que se ven, no vienen de otros planetas, queridos, vienen de otras realidades. Y hasta aquí puedo planos. De otros planos. Yo te quería contar que este verano estuve con mi pareja en Lourdes. Ajá. La típica frase de milagros a Lourdes. Sí. Y me gustaría que tú me lo explicaras porque fui ahí y vi miles y miles de personas saliendo de misa, pero personas que estaban en la camilla que se les veía que estaban pues, en las últimas horas. Ya. Pondremos vídeos por aquí, por pantalla. Sí, pondremos el vídeo que hice. ¿Qué busca esa persona? ¿Busca que le hagan un milagro a cada uno? ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Mira, muchos que acuden a este tipo de santuarios, de milagros, buscan un milagro para su sufrimiento. Me gustaría deciros que todo el que busca un milagro lo obtiene, pero no es verdad, no es verdad. No todos lo obtienen. Y eso no tiene que ver con cuánto Dios los ama, sino que Dios tiene con cada uno un plan. Y a veces
el plan implica transitar por medio del valle de la sombra. Dios a veces no te quita ciertos dolores o ciertas circunstancias porque a partir de ahí Él está haciendo algo profundo en ti y algo profundo en las personas que te rodean. Me gustaría decirte que Dios viene y te arregla todos los problemas, pero no es así. Cuando Dios hace un milagro es como una señal que te envía, una señal de su amor. Pero para el que no obtiene el milagro, lo que Dios ha provisto es la iglesia, es la comunidad, que te abraza y atiende al enfermo, a la viuda, al anciano. Porque muchos de los milagros más bonitos no son sobrenaturales, son el milagro del amor, de estar ahí, de estar presente, de ayudar. Muchos dicen, no, es que si Dios realmente fuese real, terminaría con todo el hambre en el mundo. Bueno, para terminar con todo el hambre del mundo, lo que necesitan son seres humanos que dejen de ser egoístas, empiecen a dividir correctamente las riquezas y se comprometan a suplir las necesidades de los que tienen necesidad. Y ahí está el milagro, en ser lo que Dios quiere que seamos. Dios no hace así, clac, y arregla todos los problemas. Necesita un hombre, una mujer que se alinee con sus valores y propósitos y sea el milagro. A veces la respuesta a una oración es una persona que se acerca a ti y se convierte en la respuesta a esa oración. Entonces, ¿qué respuesta te estoy dando, querido Juan? Que esas personas buscan un milagro y a veces ese milagro no ocurre como esperaban, pero no quiere decir que Dios no las ame. Quizá hay un propósito más profundo, un plan más profundo de lo que van a entender en esta dimensión de la vida, pero lo entenderán en la eternidad. Vosotros habéis dicho que a veces las mejores cosas de nuestra vida ocurren en los contextos de mayor dolor. Entonces, a veces el dolor es inevitable. No que Dios lo disfrute, no que Dios lo aplauda, no que Dios lo provoque, pero en este mundo donde hay dolor, el dolor puede ser un catalizador de las grandes historias de Dios en nosotros.